Sean ustedes bienvenidos a un programa más de estos programas que venimos realizando en el canal Salud para tener mejor calidad de vida, para estar mejor como seres humanos, para crecer y además para crecer no solamente individualmente, sino colectivamente, con nosotros, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestro país, con la sociedad mundial, con la humanidad en estos programas. Hoy el tema es muy interesante porque el tema tiene que ver con el miedo, con el estrés, con el miedo y el estrés que daña nuestra calidad de vida y que muchas veces se convierte en el factor determinante de nuestra salud física, psicológica y de relacionamiento con los demás. Por eso hoy hemos querido invitar a una experta, a una persona que se ha dedicado no solamente a trabajar el tema del desarrollo psicológico, sino del desarrollo comunitario. Ella es una psicóloga con especialización precisamente en eso, en desarrollo comunitario. Es la doctora Anita Liévano Toledo. Doctora Anita, bienvenida a este programa. Muchas gracias, Fidel, muy amable. El canal Salud, el canal Arte y Cultura y la comunidad en general está por esta época con el tema de la cuarentena en un riesgo altísimo que tiene que ver principalmente con el temor, con el estrés, con el hacinamiento y el encierro, con lo que tiene que ver con estar juntos en casa durante todo el tiempo y no estábamos acostumbrados a eso. Así de que el tema de hoy, y la queremos invitar y consultar, es sobre ese tema de cómo combatir el temor, el estrés, cómo esto se convierte en dificultades de la salud física, de la salud corporal, psicológica y del relacionamiento con los otros. Sí, Fidel. Pues primero agradecerte tu generosidad y tu confianza. Y bueno, parte de mí, de mi experiencia, si la puedo compartir con personas a las cuales le pueda ser útil, siempre estaré dispuesta. Pues a ver, podemos empezar hablando del miedo. El miedo es una emoción, ¿sí? Que se caracteriza, digamos, por todas unas sensaciones en las cuales esas sensaciones generalmente son desagradables debido a las percepciones que uno empieza a sentir, ¿sí? La psicología dice que el miedo es aprendido, ¿sí? Es una experiencia. En este momento que estamos viviendo la cuarentena producto de nuestra pandemia, pues estamos viviendo una crisis en el tema de que hay un riesgo. Entonces la sensación es del riesgo. Y como hay un miedo a lo desconocido, no sabemos que es un virus y que si no se trata a tiempo, si no se cuida, pues termina en que la persona fallece. Sí. Entonces, pues eso genera muchos miedos. Hay un temor a la muerte. Exactamente. Entonces nos enseñan a que vivimos, a que nacemos, crecemos, nos desarrollamos y ahí queda el aprendizaje y no nos enseña que morimos, ¿sí? Que el cuerpo físico tiene un ciclo de vida. Yo te decía, hay dos realidades. Una realidad es que hoy nuestro continente, el mundo entero y específicamente en nuestro país, pues tenemos una realidad y es que tenemos una pandemia producto de un virus. Y eso es un riesgo eminente. Exactamente. Pero el miedo es una opción. ¿Sí? O sea, ese riesgo eminente yo lo puedo canalizar en dos vías, ¿sí? O me lleno de pánico, me dejo llevar por las emociones y entro en miedo y el miedo paraliza. El miedo no te permite avanzar, pensar, ser racional. Lo mejor es
no darle la opción al miedo, ¿sí? Y eso Hay se una puede realidad, hacer. claro que sí. Entonces la mente, generalmente los seres humanos actuamos mucho desde la parte de la emoción, desde lo que sentimos, percibimos, pero resulta que eso va acompañado con muchos imaginarios. Entonces nosotros todo el tiempo nos estamos imaginando cosas. Entonces, aparte de las realidades, tenemos unos imaginarios que no son ciertos siempre. Casi nunca acertamos, sino simplemente o suponemos, no vamos a la fuente, no investigamos, sino nos dejamos eh, sugestionar, el ejemplo con el WhatsApp. Entonces, uno está invadido de información y una es falsa y una es verdadera. Y entonces a eso ponle los imaginarios que cada ser humano tiene de acuerdo a su historia de vida. Y pues eso no construye. A mí me llegó un WhatsApp muy lindo de un amigo donde le daba gracias al coronavirus. Le Y yo me agradecía. identifiqué con él, le agradecía al virus. Porque todo tiene, digamos, nosotros somos el resultado de que tenemos unos temas positivos y unos negativos, ¿sí? Como hoy que estamos conectados, pero Sí. para podernos conectar tiene que haber esas dos energías, ¿cierto? Esas dos donde hay un positivo y un negativo para que podamos estar al aire y conectados. Esas dos Así mismo polaridades. funciona, exactamente. Entonces, así mismo funcionamos nosotros, ¿sí? Y si nosotros en vez de entrar en el pánico, en el miedo, porque lo que tenemos es que sí tener unas prevenciones, es lo normal, prevenir, ¿sí? Pero en vez de pensar que si entramos, el mundo entró en una quietud, pues estamos beneficiando al planeta, estamos beneficiando al ecosistema. Nosotros podemos ver en los medios de comunicación cómo en nuestra costa atlántica desaparecieron los delfines. En Cundinamarca aparecieron los osos. El aire, ¿no? El aire se ha ido purificando en Bogotá. Sí, digamos no tanto por el tema de los incendios, pero el que tengamos todo el tema de los vehículos, en su gran mayoría están quietos, no hay movilidad, pues claro que sí, que eso beneficia el ecosistema, específicamente en el tema del aire, ¿sí? Entonces, si nosotros le damos la vuelta a ese virus y vemos con una óptica positiva, sin descuidar y ser conscientes que hay un riesgo frente a la salud y con el riesgo de la muerte, pero si acatamos las medidas, si somos juiciosos, porque eso le pasó a Italia y a España, o sea, vuelve y juega los imaginarios. Entonces, las autoridades dan unos signos de alerta y generan unas medidas de protección, pero el ser humano en sus imaginarios, pues no cree, y vuelve y juega. También eso es resultado de las percepciones que uno tiene. Entonces uno siente que los gobernantes no siempre dicen la verdad o dicen unas verdades a medias. Siempre uno cree que hay unas verdades, pero hay unas agendas ocultas. Entonces, entre todos esos imaginarios, pues España y Italia siguieron en los parques, en los bares, en los restaurantes, en los centros comerciales, y pues resulta que la medida no se acató a tiempo, el ser humano no fue juicioso, y pues mira los resultados de tantas muertes. Y ahora sí generó un gran miedo, una situación de alerta para la comunidad, ¿no?
Entonces, llegando nuevamente aquí a nuestro país, pues bueno, los mismos medios de comunicación también nos hacen ver pues esos riesgos que nos llevan a la muerte, que además la infraestructura de ellos, que están tan avanzados frente a la de nosotros, y les quedó grande, ¿sí? En todo el tema del sector salud, no los suficientes médicos, no los suficientes equipos para poder minimizar la consecuencia del virus, porque el virus, sus consecuencias es que afecta el sistema respiratorio. Entonces no habían los equipos suficientes. Pues observábamos aquí, escuchábamos al ministro de Educación, al secretario de Salud distrital, como decían las capacidades instaladas que tenemos de camas para el tema de las UCI, de las urgencias, y pues no estamos preparados. Afortunadamente, hay un gran número de personas, incluyéndonos Fidel y Anita, donde hemos acatado las medidas y hemos estado resguardados. Pero eso también sirve para que hagamos otros análisis más profundos, y es, nosotros cuando éramos pequeños a uno que le decían, quédese en la casa que es seguro, traiga a los amigos a la casa, haga las tareas en la casa. Nosotros tuvimos la fortuna de tener a nuestras madres en la casa. Entonces, pues la casa siempre es como el símbolo de un refugio de seguridad, de afecto, de amor. Obviamente eso no es siempre así. Y allí se construye ese tema que hoy estamos hablando, que es el tema de la seguridad, de cómo combatir el miedo. Exactamente. Entonces, si tú tienes y has venido de tener el concepto de que el hogar es el refugio donde te genera una seguridad, entonces vuelve y juega el tema de las percepciones. Entonces, si yo percibo que mi hogar es seguro, pues yo estoy en mi hogar y puedo compartirte mi experiencia personal. Es que en este proceso lo que yo he sentido es un regalo de Dios, donde yo he poder disfrutar de mi hogar, que por mi sistema, por mis temas laborales, pues la verdad era muy poco lo que yo podía estar aquí en mi casa. Entonces, pues yo le he dado un giro diferente y mirándolo nuevamente en positivo. Hay un riesgo, es inevitable, pero gracias a este virus, yo he podido disfrutar de la cocina, de la casa, de retomar lecturas que había dejado quietas, de ver una serie de películas interesantes frente a mi perfil, que me encantan. Y pues bueno, entonces es una ganancia, ¿sí? Y es una ganancia donde nosotros, papás, mamás, por estar la misma, digamos, el proceso económico nos ha expulsado a estar trabajando, y entonces dejamos los hijos al cuidado de un tercero, los abuelos, los tíos, la señora que colabora en la casa, y resulta que nos volvemos unos proveedores. Entonces ese papá y esa mamá, el rol pasa a ser es un proveedor, donde lleva la comida, paga los servicios, pero no está la presencia, no está el afecto, ¿sí? No está el escuchar a los hijos, no está en escuchar a su pareja. Entonces ese virus nos está llevando a que volvamos al hogar, a que volvamos y nos reencontremos, porque la verdad todos salimos muy temprano a trabajar y regresamos en la noche. Y Bogotá, por ser una ciudad capital y metrópoli, pues nosotros mucho más que en los otros territorios que son más de provincia, de pronto allá tienen unas dinámicas más favorables que nosotros. Entonces nosotros trabajamos, estudiamos, entonces salimos muy temprano y llegamos muy tarde, entonces con la familia no nos vemos los fines de semana, y entonces los fines de semana los que tienen un poder adquisitivo, entonces se inventan el club, se inventan salir fuera de Bogotá,
Eh, y nosotros vemos en las familias donde hay menos poder adquisitivo, con escasos recursos, pues esas familias se van y se comen un helado y son felices. Y hay como un reencuentro más. Pero lo otro se vuelve más un tema de sociedad de consumo, pero no se está pensando en la familia, no se está pensando en ese núcleo familiar importante, que de allí se construye la sociedad, ¿sí? Entonces, estamos observando cómo en China, después de que ellos pasaron su periodo de cuarentena, lo que salieron fue a iniciar todos unos procesos de divorcio. Sí, qué curioso, ¿no? Entonces, sí, entonces es eso mismo, es como, pues si aquí que somos ciudad metrópoli, salimos temprano y regresamos en la noche, entonces o los niños ya están durmiendo y las parejas cada cual en su actuar normal, y entonces hay una medio cruce de palabras, se va a dormir, se descansa y otra vez, y así es una rutina. Entonces, digamos que uno no tiene un plan, así como uno hace un plan de trabajo diario, una agenda, pues eso tampoco uno no lo hace nunca en su casa. Entonces luego resulta que se encuentra con que en nuestro caso 19 días juntos todos. Entonces yo escuchaba amigas donde, por ejemplo, el internet, su esposo es profesor, entonces está conectado para hacer las tutorías con sus alumnos, pero los hijos son estudiantes, entonces universitarios, entonces también están conectados a, a la internet. Entonces ahí En nomás clase se puede virtual. entrar. Entonces ahí ya se puede caer en un conflicto, por ejemplo, y es que los horarios de pronto se pueden cruzar, entonces la capacidad del internet no es la suficiente o no hay los suficientes equipos para la infraestructura en la casa, y eso nomás puede generar un choque, ¿sí? Entonces, si no estamos preparados en el diálogo, en la tolerancia, en la convivencia, en una sana y paz convivencia, pues podemos salir detestándonos y entonces decir, no, ¿qué es lo que le pasó a China? A muchos. Entonces caí en cuenta de que definitivamente no lo tolero. Todos esos tiempos, realmente ahí sí lo conocí. Yo lo que tenía era un visitante, que nos veíamos poco, y entonces en esa convivencia diaria, pues, o se afianzan mucho las relaciones, se mejoran, eh, pero tienen que todos trabajar para el tema. Doctora O Anita, salimos tenemos un corriendo. tema fundamental que es cómo combatir el miedo y el estrés. ¿Cuál es esa diferencia entre miedo y estrés? Bueno, digamos que el ser humano vive generalmente en el pasado y en el futuro. Casi nunca vivimos en el hoy y en el presente, ¿sí? Entonces, cuando yo vivo en el futuro, eso me genera estrés. Ese es el estrés, ¿sí? Entonces, como yo estoy imaginando, volvemos a los imaginarios, entonces yo me imagino, yo hablaba con una amiga que vive en el Tayrona, y a pesar de semejante lugar tan hermoso, pues ella vive del negocio del turismo, y entonces ella ya está pensando que aunque pasen estos 19 días, va a volverse a ampliar, y entonces ella cómo va a hacer para vivir y cómo va a hacer para pagarle a los empleados, y sí, y eso le hace generar estrés. Entonces, ¿qué es lo que tenemos los seres humanos que aprender? Ni podemos estar en el pasado, que es lo que nos genera la depresión. O sea, el ser humano vive en el estrés, pensando en el futuro, y en la depresión, pensando en el pasado, ¿sí? Entonces, esto que me pasó, esto no puede ser posible, ¿cómo así? Yo no estaba Lo que me preparada, y hicieron. todas las deudas, sí, todas las deudas que tengo. Entonces, me quedo en el pasado, y eso puedo caer en toda una depresión, ¿sí?
o me prolongo al futuro y a qué va a pasar después de los 19 días, y si de pronto a mí me va a dar me contagio del virus, y si yo me muero, ¿qué va a hacer con mis hijos? Y, entonces, todo eso hace que me genere estrés. Entonces, la fórmula es simple. Tenemos que vivir el hoy, el presente. O sea, existe hoy y mañana será otro día en el cual amanecimos vivos, tenemos salud, o si tenemos algunas condiciones de salud precarias, pues vamos a mirar cómo el día a día mejoramos, porque además las enfermedades están muy relacionadas con el tema emocional, ¿sí? Entonces, la depresión y el estrés, pues están en esos imaginarios y en esas emociones que no nos dejan vivir, actuar y disfrutar el hoy. Entonces, hoy fue un día lluvioso, hay que pensar qué rico. Eso minimiza la contaminación, la lluvia. Qué bueno. Y no decir, no, qué jartera, ahora está lloviendo. ¿Sí? Es siempre mirar en positivo. En una actitud positiva. En una actitud positiva, con una óptica positiva, siempre pensar que lo que está ocurriendo, por muy malo que sea, algo bueno tiene. Y en este caso, el virus, por ejemplo, que le decía el correo que me llegó de mi amigo, le daba gracias al virus, porque él decía, pues nosotros los seres humanos somos unos depredadores y hemos abusado de nuestro ecosistema. Entonces, mira, tan importante el agua. Entonces, hoy la prevención en que está, lávese las manos. Unos dicen cada media hora, otros cada hora, otros cada 2 horas, pero el mensaje concreto es lávese las manos con agua y jabón. ¿Sí? Ni siquiera está, porque no hay medicamentos para el tema. Entonces, mira el agua tan fundamental. Uno puede vivir varios días sin comer, sí, pero muchos días sin agua es muy complejo. Claro. ¿Sí? Entonces, pues este pare que estamos haciendo, y concretamente aquí en nuestro país, pues la ayuda y los beneficios al ecosistema son de un orden inmenso, pero además de eso, mira, Fidel, otra cosa que me parece tan importante es que esto no es de ricos ni es de pobres. ¿Sí? Esto le está dando al rey de Inglaterra, ¿sí? Sí. Al hijo de la reina, le dio. Y a la persona más humilde, igual. Sí, los que tienen un poder económico, pues tendrán unas mejores atenciones en su salud, pero igual se puede morir. ¿Sí? Entonces, yo creo que igual este virus, digamos yo que estoy muy metida en el tema social y en el tema político, pues yo creo que nuestros gobernantes, nuestros políticos, bueno, todos los seres humanos, este virus nos está dando un mensaje concreto de que tenemos que hacer un giro de 180 grados, de mirar para otros horizontes. Claro, la economía es fundamental, es importantísima, efectivamente que sí, ¿sí? Pero no podemos atropellar nuestra naturaleza, no podemos acabar con el agua, que es algo tan fundamental, por ejemplo, ¿sí? Entonces hoy vemos en Chía, entonces se rompió un tubo y estuvieron sin agua. Mira el caos. Entonces tuvieron que salir, entonces las filas, no pudieron cumplir con la cuarentena, la ansiedad y la necesidad de conseguir el agua, entonces ni siquiera cumplían con los 2 metros de distancia o 1,5 metros. Entonces,
Todo esto nos enseña que tenemos que ser mejores seres humanos. Bueno, y la influencia entre el miedo, el estrés y la convivencia. ¿Qué tips nos puedes dar, doctora Anita, para una mejor Pues convivencia? mire, primero verlo como una gran oportunidad, ¿sí? De que volvemos a tener un reencuentro de familia, ¿sí? Están las parejas, están unos hijos, eh, la misma arquitectura nos ha quitado la posibilidad de tener la familia extensa, de tener abuelos incluidos, pero por los metros tan pequeños, entonces solo caben las parejas y los hijos, o parejas solas, o personas solas. Lo correcto es hacer una agenda, pararse muy temprano de costumbre, bañarse desde temprano, cambiarse, como si uno como si uno fuera a salir, y hacerse una distribución de tareas. Porque también este virus nos está diciendo que tenemos que volver a trabajar en equipo. Y en equipo no es solo en las empresas haciendo trabajo de equipo, sino también en la casa, ¿sí? Y operamos como un sistema. Entonces, si hay una falla en alguno, pues eso va a repercutir en toda la familia. Entonces, hacer una agenda para los quehaceres, para las responsabilidades del trabajo en casa, frente al teletrabajo, por ejemplo, pero también aprovechar para tener esa parte de encuentro y de recreación, de los juegos que fueron de nuestra época que hoy no están. Entonces, desde la pedagogía, que yo también soy psicóloga y pedagoga, desde la pedagogía uno puede hacer la golosa que hacía en su casa con cinta de enmascarar, ¿sí? Donde no haya los pisos ni las paredes, pero sí puede tener ingenio, y entonces pueden empezar y jugábamos con una cáscara de plátano, si no estoy mal, ¿sí? Entonces, empezar a ser recursivos y a mirar qué tenemos en nuestras casas y qué podemos jugar los juegos de mesa, y si no los tenemos por nuestras condiciones económicas, ya les digo así, está la golosa, está todo, está las escondidas, todos esos juegos que eran de antaño y que hoy se pueden retomar, y enseñarlos también a la lectura, ¿sí? Que tengan una lectura familiar, que hagan casi que cineforo, entonces ven una película y se sientan a hacer un análisis de la película. O sea, hay cantidad de actividades que se pueden hacer para divertirse, para pasar el tiempo, pero también para tener un reencuentro, para optimizar los conocimientos, afianzar lo que se tiene, reestructurar lo que no me gusta, sentarse en un diálogo. Las comidas, por ejemplo, son muy importantes porque son encuentros familiares. Entonces, aprovechar ese desayuno en familia, el almuerzo en familia, la cena en familia, las 11, las medias 9 que se decían antes, Sí. y hacer diálogos. Donde hay adolescentes, doctora Anita, ¿cómo manejar esas relaciones en esta cuarentena con los adolescentes? Pues mire, con los adolescentes primordialmente, digamos que esa es una etapa en la cual ellos están afianzando su identidad, que empiezan a hacer unas negaciones a las normas, a las reglas. Pues es que es el momento más oportuno, porque todo se afianza a través del diálogo. Y qué rico poder coger esos adolescentes y escucharlos, qué no les gusta, qué les gustaría que su mamá o que su papá o que el tío, el que vive, el abuelo, que no les guste, que darse a hablar de forma tranquila, cuáles son los sueños que ellos tienen. Y también los padres aprovechar para socializar cuáles son sus falencias,
pero también cuáles son sus fortalezas y hacerlos sentir que son decisivos, importantes. El amor y el afecto, mire, la teoría de la ternura es importantísima, porque cuando uno se siente amado, cuando uno se siente aceptado, todo lo demás fluye, porque no hay odios, no hay rencores, y eso hace que la familia o las relaciones intrafamiliares se afiancen muchísimo mejor. Sabemos que usted es una experta también en trabajo con adulto mayor. ¿Cómo es esa relación en la familia con los adultos mayores? Pues sí, a eso súmale que tenemos, por ejemplo, esa riqueza de tener, es más, Colombia y el mundo se está envejeciendo. Tenemos un gran número de población de adulto mayor bueno, hoy se dicen personas mayores en Colombia. Mire, cuando yo trabajé en la Secretaría de Integración Social, diseñamos unos módulos de trabajo con estas personas para hacer unos encuentros generacionales entre las personas mayores y los niños y los jóvenes. Y eso lo podemos aplicar en la casa. ¿Sí? En estos momentos de cuarentena sí tenemos la fortuna de tener ese abuelo cerca, o así no por estos medios, ingeniárselas a los chicos que son ingeniosos y hay muchos abuelos que por lo menos tienen un WhatsApp, o se pueden hacer llamadas de 2, 3, 4 personas, donde pueden involucrarlos y hacer esos encuentros generacionales donde esos abuelos puedan compartir sus experiencias y a la vez ese joven y ese niño menor se pueda también compartirle lo que está sucediendo hoy en día, de cómo viene de rápida todo el tema de los sistemas, cómo avanzan. Entonces, y al abuelo, pues, ¿qué necesita el abuelo? Amor. Vuelve y juega. Así como lo necesita el adolescente y el niño y las mismas parejas, así mismo lo necesita el abuelo y mucho más, porque es lo que él se vuelve en un retroceso como casi que un niño, y pues son personas que han aportado a la sociedad, que han ayudado a construir este país, y que lo mínimo que podemos hacer es tenerlos en cuenta, devolverles lo mínimo que es una infraestructura adecuada en su salud, en su bienestar, en su alimentación y primordialmente el afecto. El amor es importantísimo en esa edad de personas mayores. Yo quiero hacer un paréntesis no más para pedirle una opinión, porque ciertos líderes nacionales consideraban antes de esta crisis, yo creo, que la psicología era una carrera que ya no tenía mucho espacio en la sociedad. Ay, sí, yo pienso es que nuestros políticos vivían en otro planeta. Después de este virus, yo creo que eso es algo positivo que vamos a poder ver. Yo los invito a que en Facebook Isabel, espera, yo miro. Sí. Ella fue viceministra y le dio el coronavirus. Y hizo un artículo en El Tiempo bien interesante. Lo tenemos que buscar. Bueno, ahorita les digo el nombre, que ahora se me pasó. Donde ella decía, esto no es de ricos ni de pobres. Y a ella le dio a su esposo. Y resulta que en el caso de nuestra presidenta, recuerdo mucho que ella mencionó que había que decirle a las nuevas generaciones que no estudiaran ni psicología, ni sociología, ni antropología, ni ingeniería de sistemas. Y que a los ingenieros de sistemas tampoco, porque eso se necesitaban por ahí 2 horas en una empresa y no más, así dijo. Y resulta que hoy, con el virus,
pues dependemos de los ingenieros de sistemas las 24 horas. Se cae una plataforma de estas y se vuelve un caos mundial porque estamos conectados a través de estas plataformas. Entonces los ingenieros de sistemas son fundamentales. Pero ¿qué me dice de la psicología? La sociología, la antropología, todas estas carreras de ciencias humanas? Pues yo pienso que con este virus, esta es otra de las ganancias, donde se puede observar cómo somos de fundamentales, precisamente para mitigar, para apoyar, para colaborar con esto que te digo de vivir en el pasado o vivir en el futuro, y vivir en el estrés y vivir en la depresión. Pero a eso súmale, Fidel, que tenemos que hacer otro diálogo bien interesante frente a todo el tema de la salud mental. Claro. Todos somos enfermos. Y es que esto tiene que ver con la salud mental. Todos somos enfermos en este país. Y entonces, pues nuestras profesiones son fundamentales, porque aquí tenemos, mi amiga Gilma Jiménez, que es, en paz descanse, ella hablaba de cómo había que ponerlos en los muros a los violadores, pero la agresividad genera más agresividad, Fidel. Entonces yo siempre dialogué con ella cuando no podemos estar en el castigo, ¿sí? Nosotros tenemos que entrar en una pedagogía totalmente diferente y es la salud mental. Porque esos violadores son enfermos, ¿sí? Y metiéndolos a la cárcel, pues se mitiga que no sigan violando. Esa es una parte que es favorable, pero superar ese tema no es tan fácil. Pero si nosotros somos fundamentales, por ejemplo, yo personalmente, Cecilia Vélez, que fue ministra, que fue secretaria de Educación, ella minimizó el número de orientadores en los colegios y dijo que era más importante sumar, restar, leer, y sacó a las orientadoras de la Secretaría de Educación y las mandó a aula a enseñar clases normales en el tema formal, ¿sí? Académico. Y resulta, en el tema académico, y resulta que ellas eran fundamentales, porque nosotros que tuvimos la fortuna de tener a la mamá en la casa, pues hoy estas nuevas generaciones, para poder ayudar a la economía de la casa, pues nos tocó salir también a trabajar y entonces nuestros hijos quedaron solos. Esas orientadoras en los colegios mitigaban un poco esa ausencia y ese vacío porque podían detectar qué estaba pasando en ese niño o esa niña, si estaba en su hogar, que si había conflictos, si había violencia doméstica. Sí, se detectaban una serie de factores de riesgo que hoy no están. Hoy tenemos una psicóloga para atender un montón de cursos que eso los atiende recién ingresan, les hacen una ficha y a la salida les hacen otra entrevista, pero no hubo proceso, ¿sí? Esa es una parte que hay que trabajarle muy y que habría que retomar más adelante. Ojalá los gobernantes pudieran ver. Yo creo que esta ministra que está no lo va a hacer porque ella tuvo la escuela de Cecilia María Vélez. Entonces debe pensar exactamente igual. Es importante entender, doctora Anita, que venimos de un país que ha vivido en guerra durante décadas y la salud mental tiene que ser una necesidad fundamental, no solo para reconciliar al país, sino para sanar al ser humano. Total, mira, el ejemplo es patético. Cuando el presidente Santos estaba firmando simbólicamente el proceso de paz en la costa con las personas, miembros del entonces grupo armado al margen de la ley, las FARC, pasó un avión y uno de ellos se asustó, se asaltó
Y eso es eso, el miedo y el reflejo. El, eso es un enfermo mental, ¿sí? Donde, donde estaba en el monte, donde el avión para él le implica y le significa que les podrían mandar una bomba, los iban a perseguir, ¿sí? En, ese vuelve y juega, es el miedo, y ese miedo es, pues no hay salud mental, porque ellos estuvieron al margen de la ley. Y entonces resulta que hubo muchísimo, entonces ¿qué sacamos con darle plata a estos personajes y unos recursos para que puedan ser microempresarios, tener iniciativas eh, del microcrédito, de poder tener empresas, si no atendemos la salud mental? Entonces seguiremos eh, continuando con esos problemas de salud mental hacia el interior de sus familias y hacia la sociedad. Claro. Este es un tema muy importante. Vamos a volver nuevamente ya para cerrar este diálogo en este programa a la familia, a la cuarentena. Usted ha dicho que hacer agenda, que en esa agenda hay que tener en cuenta el ejercicio físico, que tener en cuenta la recreación, el diálogo. ¿Qué otras cosas son importantes para construir esa agenda en esta convivencia? Bueno, las labores domésticas, ¿sí? Las labores domésticas es importantísimo que los chicos aprendan a lavar su ropa, a doblarla, a mancharla, aprendan a cocinar. El cocinar en la familia también integra. Entonces, mientras yo voy... ¿Se nos fue el audio? Creo que se nos fue el audio. Siga. Sí, creo que se nos fue el audio ahí con la doctora Anita. Estamos con la doctora Anita Liévano Toledo. Ella es psicóloga, pero además es pedagoga, experta en el tema de relaciones comunitarias, con una amplia experiencia de lo que es la aplicación de la psicología social, de lo que es la construcción de un mejor tejido social en la comunidad. Este diálogo tiene que ver precisamente con el tema de combatir lo que es el miedo y el estrés. Nos ha dicho que el miedo está muy anclado en la relación con el pasado, en las cosas que han quedado en nuestra experiencia, en nuestro cotidiano, que nos han marcado y que eso nos lleva también a depresión. Pero también habla de que el estrés tiene que ver con una expectativa a través de los imaginarios de cómo enfrentar el futuro. ¿Tenemos ya a la doctora Anita ahí? Bueno, parece que se nos cayó esa señal, pero ya estábamos cerrando este programa precisamente sobre cómo combatir el miedo. Lo importante y en resumen es decir que ese miedo que nosotros sentimos siempre no trae cosas positivas, lo que nos trae son cosas negativas y que la forma de combatir el miedo siempre es poderlo observar, poder estar en el aquí y el ahora como nos contaba ella y poder auto-observarnos, observar si nuestros pensamientos están con miedo, poder observar si nuestras emociones tienen miedo, si tenemos comportamientos ansiosos en nuestro cuerpo, si la relación que estamos teniendo con otros es una relación que está cargada o de violencia, que es producto del temor a ser agredidos, inmediatamente nosotros damos una respuesta agresiva. Así de que es importante observar el miedo, es el primer paso. Porque al observar el miedo podemos entonces actuar sobre él, empezar a entender que ese miedo agrava las situaciones. Agrava las situaciones con nosotros mismos por nuestra salud física, porque activa una cantidad de jugos gástricos, porque nuestro sistema nervioso tiene mayor desgaste, así de que también tiene un problema físico, pero también de relacionamiento con los otros, porque nos ponemos más hipersensibles a las relaciones. Y si combatimos ese miedo,
podemos tener un entorno de una cuarentena mucho más agradable, podemos convivir mucho mejor y podemos sacarle provecho a esta oportunidad fuerte que nos está dando la vida, pero que también podemos sacarle provecho, como lo ha dicho la doctora Anita. Así pues, bien, les agradecemos acompañarnos en este espacio, seguiremos en diálogos y construyendo y aportando mensajes positivos, no solo para pasar esta cuarentena, sino para construir un mejor proyecto de vida y una vida mucho más feliz, mucho más agradable. Con su permiso, sigan ustedes en esta programación del canal Salud.